Un saludo para todos los hermanos, para todas las personas que nos miran y que están al pendiente aquí con nuestra transmisión. Tuvimos 10 días de oración, estuvimos 10 días en los cuales nosotros pudimos estar en comunión con Dios, presentando a Dios nuestras súplicas, nuestros ruegos, nuestras peticiones, y sin lugar a dudas que tenemos la seguridad de que Dios nos ha escuchado, de que Dios está al pendiente de sus hijos, está al pendiente de cada familia, y que en medio de cada circunstancia Él está aquí a nuestro lado. Ese tema es un tema especial, es un tema muy adventista, es un tema que seguramente muy difícilmente usted lo va a escuchar en alguna otra denominación. Y es un tema, no sé cuántos de ustedes han leído el libro Primeros Escritos. En el libro Primeros Escritos, la hermana Ellen G. White amplía bastante este tema, el mensaje de los tres ángeles, y en el cual ella habla en específico acerca del mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, del sellamiento, del sábado, de la marca de la bestia, de lo que es la adoración a Dios. Y seguramente cuando uno lee ese libro, Primeros Escritos, que yo lo estuve leyendo en la preparación de este tema, pues disfruta uno de lo que se vivió en su momento, los pioneros con este mensaje, porque fue la respuesta de Dios. Fue una respuesta de Dios para las inquietudes, para las preguntas. Cuando los pioneros llegaron a 1844, el 22 de octubre, y Jesús no vino por segunda vez, entonces ellos se colocaron de rodillas, llorando, orando y pidiendo de lo alto sabiduría para entender por qué Jesús no había venido, qué había pasado, por qué Jesús no había regresado a esta tierra cuando Guillermo Miller y los temas que habían dado, todo les hacía ver que Jesús venía por segunda vez el 22 de octubre de 1844. Estaban tan seguros de que Jesús iba a volver, de que no había duda. La gente vendió sus tierras, la gente dejó de sembrar, ya no sembraron, la mayoría eran agricultores, y entonces ya no sembraron, dijeron, no, ya para qué vamos a sembrar, Jesús viene por segunda vez. Lo importante es predicar el evangelio, predicar que Jesús viene, predicar este mensaje al mundo. Por lo tanto, ya no necesitamos sembrar, ya no necesitamos cosecha. Algunos vendieron sus propiedades para seguir predicando, para poder imprimir un periódico y así presentarle al mundo este mensaje. Y cuando Jesús no vino por segunda vez, la gente, los pioneros, los que se quedaron ahí, estudiaron y oraron y le pidieron a Dios una respuesta. ¿Por qué Jesús no había vuelto? ¿Por qué Jesús no había regresado? Y de aquí surge el mensaje de los tres ángeles. De aquí surge una respuesta de Dios. Apocalipsis 10 y Apocalipsis 14 es donde finalmente ellos encuentran una respuesta. Vamos a la siguiente diapositiva ahí. Podemos mirar. Agradezco ahí al hermano Joseph y al hermano que están ahí viendo para que se vea lo mejor posible. Y podemos ver esta imagen, ¿no? Es un mensaje a todo el mundo. Apocalipsis 14 y el versículo número 6. Voy a invitarles para que abran su Biblia. Si usted está ahí en su casa, voy a invitarle para que vaya a la Biblia, abramos nuestra Biblia y entonces podamos nosotros leer de aquí precisamente de la palabra de Dios este mensaje. Dice el versículo número 6: vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía un evangelio eterno para proclamarlo a los asentados en la tierra, es decir, sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. Es el mensaje. Tenemos ahí tres ángeles. El primer ángel dice, volaba por en medio del cielo. Es como cuando el sol está en su cenit, como cuando el sol está al mediodía. Y es el sol, esa luz, ¿no? Cuando nos llega en el mediodía, pues es fuerte, abarca todo el mundo. Es una luz que da iluminación, calor, energía a la tierra, y cuando estamos ahí justamente en el mediodía,
es así como una luz brillante, es una luz fuerte, es una luz que alumbra a todo el mundo, y por eso dice, este evangelio es para proclamarlo a toda la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Ese mensaje que tenemos ahí es un mensaje eterno, es el mensaje que Dios quiere dar a todas las personas, a todas las personas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y este logo, no sé cuántos de ustedes recordarán, hace algunos años la Iglesia Adventista se identificaba mayormente con este logo. Últimamente fue por asuntos de que en algunos países no habíamos nosotros registrado este logo, y por lo cual la Iglesia Adventista no se quedó con este logo. Pero yo recuerdo cuando estaba pequeño, pues el logo o como se identificaba la Iglesia Adventista el séptimo día era con este logo, el mensaje de los 3 ángeles, porque es finalmente, al leer primeros escritos, uno encuentra ahí justamente de que es el mensaje que surge después de 1844. La Iglesia Adventista del séptimo día encuentra su razón de ser justamente en este mensaje. Ya habíamos predicado que Jesús venía por segunda vez, y cuando Jesús no viene el 22 de octubre, entonces de pronto nos quedamos un poquito de ¿qué pasó ahora? Somos un pueblo, Dios nos dio un mensaje, nos equivocamos, hay que regresar a las iglesias donde habíamos salido, y dijeron, no, seguramente que hay un mensaje de parte de Dios. Y Apocalipsis 10, el versículo número 11, encontramos y dice, y me dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Así es de que es importante que nosotros volvamos otra vez a predicar este evangelio, a predicar. Del versículo número 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, también se habrá consumado el misterio de Dios, como anunció a sus siervos los profetas. Encontramos ahí de que la predicación de las profecías de la segunda venida de Cristo Jesús, como lo presenta Apocalipsis 10, que es el librito de Daniel, dice que el librito de Daniel lo tomó, lo comió, era dulce en su boca, sin embargo era amargo en su vientre. Sin embargo, dice, no termina ahí. O sea, sí va a ser amargo. El gran chasco vino. 1844, las personas estaban decepcionadas, estaban devastadas. Sin embargo, ellas encontraron en el estudio de la palabra de Dios este capítulo, Apocalipsis 10 y luego Apocalipsis 14, y encontramos que resurge un mensaje con una nueva fuerza, un mensaje con un enfoque distinto, un mensaje con un enfoque diferente. En primer lugar, el versículo número 7 dice, cuando esté a punto de tocar la trompeta, el séptimo ángel, o sea, el último ángel, los 7 ángeles van a tocar la trompeta, y cuando esté a punto de tocar este último ángel la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado. ¿Y cuál es el misterio de Dios? ¿Cuál es ese misterio? En la Biblia encontramos el misterio de Dios, por un lado, y el misterio de iniquidad. El misterio de Dios, la Biblia lo presenta como el evangelio, y será predicado este evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Justamente es eso, el misterio de Dios, porque es un misterio el plan de salvación. Es el misterio que ha sido revelado a nosotros. Y justamente, si ustedes se fijan ahí, Apocalipsis 14 comienza justamente con eso. Dice el evangelio eterno. Y vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía un evangelio eterno. Y Apocalipsis 10 nos presenta justamente eso, el misterio de Dios, el evangelio eterno, un evangelio que no ha cambiado, un evangelio que es igual desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no ha cambiado, y ahorita lo vamos a ver un poquito. Este tema es muy extenso, no pretendo abarcar todo, pero sí pretendo abarcar los puntos generales para darnos una idea del por qué se eligió este tema para esos 10 días de oración. Y qué importante y qué relación tiene la oración con este mensaje de los 3 ángeles. Qué importante es que ustedes y yo, así como los pioneros no entendían, estaban un poco decepcionados, Jesús no había venido, encontraban
ellos cierta incertidumbre, pero en estos pasajes encontraron certidumbre. En estos pasajes encontraron seguridad. Dios está al control. Es un evangelio eterno. Dios es nuestro Padre Celestial que lleva por el mismo cauce todas las cosas, con una seguridad y una exactitud sorprendente que nos da a sus hijos, a nosotros, la seguridad de que Dios, con su mensaje de los 3 ángeles, tiene un pueblo y ese pueblo triunfará. Ese pueblo saldrá victorioso y Jesús vendrá por segunda vez por su pueblo. Este mensaje entonces encontramos, dice ahí Apocalipsis 10, no tengas miedo. Es necesario que te levantes otra vez y profetices a muchos pueblos este evangelio eterno. Por eso el mensaje del primer ángel es ese. El mensaje del primer ángel es: el evangelio no ha claudicado, el evangelio no ha terminado. El evangelio para Elena G. de White, para Guillermo Miller, para Hiram Edson, para todos ellos, no había terminado con 1844, el 22 de octubre, cuando Jesús no vino, sino que había que entender y ampliar un poco más acerca de este mensaje. Y ese mensaje los dan los 3 ángeles. Es un evangelio completo, no es un evangelio que solamente da una parte o solamente desde una perspectiva. No, es un evangelio completo donde hay amor y justicia. Donde no solamente hay amor, donde no solamente por tu lado hay justicia. No, es amor y justicia. La ley de Dios, pero el sacrificio de Jesús también. Ese es el evangelio completo. El evangelio completo es de que sí, Dios nos ama, pero también llega la hora de su juicio, porque hay una ley. Porque esa ley, Dios no puede ir en contra de sí mismo. Dios no puede decir de que ya no hay ley. Dios no puede decir de que los amo y los voy a salvar a pesar de sus pecados. No. La hora de su juicio ha llegado. Para que pueda haber un juicio tiene que haber una ley. Si la ley ya no existe, entonces ya no hay juicio, porque entonces ya estamos salvados. Sin embargo, este ángel dice claramente, dice: tenía el evangelio eterno para proclamarlo a todos los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. No solamente dice para los judíos, no solamente dice para un pueblo, sino dice para toda nación, tribu, lengua y pueblo, la totalidad de los seres humanos en esa tierra. Por eso este evangelio eterno no solamente es para un pueblo en particular. La ley de Dios no es para un pueblo en particular. La ley de Dios, el carácter de Dios es para todo el mundo. Porque la intención de Dios desde el principio era que su imagen, así como Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, a su imagen, es que esa imagen no se borrara. Y cuando esa imagen se desfiguró por la entrada del pecado, el plan de salvación era restaurar esa imagen. Y restaurando esa imagen es a través de la ley de Dios. Es el carácter de Dios. Él es santo, Él es perfecto, es un Dios de amor, pero desea que sus hijos tengan la imagen de Él. Por eso este evangelio eterno es restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Que decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apreciados hermanos, encontramos aquí, vamos a la siguiente diapositiva por favor, y encontramos, me gusta este logo, ¿no? El mensaje de los 3 ángeles. En lo personal me gusta bastante este mensaje. Los 3 ángeles están ahí tocando la trompeta, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante cómo era el Yom Kippur, donde se tocaba la trompeta, donde se tocaba el shofar, anunciando que venía el día del juicio, que venía el día de la expiación, que venía el día de arrepentimiento, que venía el día de la expiación. Y es justamente eso, el mensaje de los 3 ángeles. La hermana Elena G. de White, juntamente con los primeros, lo entendieron así, de que se había dividido en 3 mensajes, en 3 espacios, donde Dios anunciaba a sus hijos acerca de este mensaje que tenemos. La siguiente diapositiva, por favor. Encontramos ahí a Hiram Edson. Hiram Edson sale al campo, estaban orando ahí en la casa, no entendían exactamente qué es lo que había pasado, porque Jesús no había venido el 22 de octubre. Y entonces Hiram Edson sale y está el campo, hay calabazas, está el maíz, y entonces ellos están ahí tratando de entender
por qué Jesús no había venido ese 22 de octubre. Y ahí de pronto relata Hiram Edson que miró. Dice, así se apareció como una visión en sus ojos, donde miraba en el cielo a Jesús pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces, cuando Jesús pasa del lugar santo y entra en el lugar santísimo, nos lleva a la figura del santuario. Nos lleva a la figura, y ahí se centra el mensaje de los tres ángeles, la hora de su juicio. Y por eso ahí habla la palabra juicio, en griego crisis. Hay una crisis, o sea, hay un juicio. Viene un día de crisis, viene un día en el cual hay un juicio, y entonces las personas, los seres humanos, necesitamos ser presentados delante de Dios. Y está entre el amor por un lado y la justicia por el otro lado. La misericordia por un lado, el sacrificio de Jesús y la ley de Dios. La ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el sacrificio de Cristo Jesús dice que Él amó tanto al mundo que Jesús vino a dar su vida por nosotros para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y encontramos entonces ahí tanto el amor como también la justicia. Y esa visión de Hiram Edson, que la compartió con el linaje de White, con Jaime White y las demás personas que estaban estudiando, entonces empezaron a estudiar este mensaje del santuario y regresaron otra vez a Daniel 8:14 hasta 2300 días, y el santuario será purificado, y que se relaciona con el mensaje de los tres ángeles porque justamente habla la hora de su juicio. Y en el santuario, la hora del juicio era el día de la expiación. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y era justamente el Yom Kippur. Era el Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio. La hora de su juicio ha llegado. Y podemos ver ahí el lugar santo, donde está el candelabro, donde está la mesa de los panes, donde está el altar del incienso. Pero del otro lado está el arca del testimonio. Y el sumo sacerdote podía pasar una vez al año al arca del testimonio, al lugar santo, donde estaba la Shekinah, donde estaba esa arca del testimonio que estaba, y dentro de esa arca del testimonio estaba la vara de Aarón, estaba una porción del maná, y también estaban las tablas de los 10 mandamientos. Las 10 palabras que provenían directamente de Dios, donde Él quería colocar en los corazones de las personas, en el carácter de las personas, sus palabras. De manera que la imagen de Dios se reflejara en los seres humanos. El Yom Kippur, el día de la expiación, y justamente hace referencia el primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Hiram Edson con el linaje de White, entonces ellos lograron entender, Jesús en 1844 había pasado del lugar santo al lugar santísimo y se iniciaba el juicio. La hora de su juicio ha llegado, el juicio investigador. El sumo sacerdote hacía un día cada año, el día 10 del séptimo mes, el día del día de la expiación, el Yom Kippur. Y en ese día se traía un becerro para expiación del propio sumo sacerdote, y se traía el cordero para la expiación por todo el pueblo. También ese día el sacerdote traía el incienso que se ofrecía en el lugar santísimo como una oración, como una súplica, como un ruego, para que Dios purificara los pecados de todo el pueblo, y todas las personas hacían una confesión de pecados. Por eso se tocaba la trompeta, por eso se tocaba el shofar, que hacía un sonido, el cuerno de carnero hacía un sonido advirtiendo a todas las israelitas, a todas las personas del pueblo, que era un día de aflicción, era un día de arrepentimiento, atodmen, un día de arrepentimiento, un día de expiación, un día donde yo colocaba mi vida en las manos de Dios, y donde el sumo sacerdote era quien ministraba, era quien intercedía a Dios por los pecados del pueblo,
Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y encontramos nosotros de que ese día venía el sumo sacerdote, traía al cordero, se hacía la expiación, porque había un conflicto que se inició en el huerto del Edén, un conflicto entre el bien y el mal. Los seres humanos ya no éramos inmortales, los seres humanos ya no éramos sin pecado. Ahora la naturaleza del ser humano era pecadora. Ahora como seres caídos, ahora como seres descendientes de Adán, quien pecó, ahora nosotros teníamos que acceder a la presencia del Padre, a la Shekinah, solamente a través de la reconciliación por la muerte y el sacrificio, la sangre de un cordero en el antiguo Israel, en el tiempo del santuario. Pero este evangelio es eterno, ¿por qué? Porque en el antiguo Israel era la sangre del cordero y en el Nuevo Testamento es la sangre del verdadero Cordero, de Cristo Jesús. Juan el Bautista, cuando mira a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este conflicto entre el bien y el mal encuentra una reconciliación. Encuentra ahora que el pueblo de Israel en aquel tiempo y ahora también en este momento nosotros accedemos a ese evangelio. Cristo Jesús te ofrece salvación. Cristo Jesús nos ofrece perdón y reconciliación. El mensaje del primer ángel nos dice: la hora de su juicio ha llegado. El juicio no es para mal, el juicio es para bien. El juicio es declararnos justificados delante del Padre por medio de la sangre de Cristo Jesús. La hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que le hizo el cielo y la tierra. ¿Por qué debemos de adorarlo? Porque Él fue el creador, pero también es nuestro redentor. Alabado sea el nombre de Dios. Él nos creó. Adán y Eva, Él los creó, les dio vida. Vida sin pecado, vida inmortal, por la gracia de Dios. Cuando Adán y Eva las perdieron, ahora Dios nos da vida inmortal por medio de la sangre de Cristo Jesús. Cuando ustedes y yo creemos, entonces ese juicio, la hora de su juicio ha llegado. Es Jesús está en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. Ahora el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote, Cristo Jesús, que no necesitaba expiación por sus propios pecados, porque Él es santo, porque Él es perfecto, ese sumo sacerdote perfecto, como lo presenta el apóstol Pablo en Hebreos, ahora es nuestro redentor. Ahora Él ministra en el lugar santísimo para que ustedes y yo en este juicio investigador seamos declarados justificados delante del Padre. Levíticos 16 nos presenta lo que era el día de la expiación, y nos presenta que ese día los nombres de los israelitas quedaban otra vez ratificados como dentro del pueblo. Pero el que no quería, el que no accedía a participar en los días de expiación y en el continuo sacrificio que se hacía diariamente, esa persona era raído, su nombre era quitado del medio del pueblo. Ese día entonces o te ratificabas, te afirmabas que tu nombre quedara escrito dentro del pueblo, o ese día tu nombre era quitado dentro de tu pueblo. Y justamente eso es lo que está pasando en el juicio investigador. En el juicio investigador, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, entonces ahora existe un momento en el cual los seres humanos, por la gracia de Cristo Jesús, nuestros nombres pueden quedar inscritos en el libro de la vida. O nosotros también podemos tomar la decisión de que nuestro nombre no sea inscrito en el libro de la vida. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Encontramos entonces aquí en el día de la expiación, y si podemos colocar, gracias Joseph, colocamos aquí que estaba los dos machos cabríos. Estaba un macho cabrío por Dios y estaba un macho cabrío por Azazel, donde todos los pecados del pueblo se colocaban sobre Azazel y era enviado al desierto. Y justamente al final de cuando Jesús ministre en el lugar santísimo, cuando Jesús venga por segunda vez, dice que Satanás será atado por 1000 años.
y fungirá la suerte como del macho cabrío de Azazel, donde quedará en un desierto, donde quedará en una parte donde no estará más ya el pecado, porque el pecado será alejado, expiado del pueblo, y todo el pecado será cargado sobre el enemigo de Dios, porque es Satanás el causante del pecado, es quien ha originado, quien se rebeló en contra de Dios, y por eso el macho cabrío es alejado del pueblo, es llevado al desierto, es llevado donde no está. Y justamente si lo fijamos bien nosotros, este mensaje del primer ángel se cumple exactamente. Jesús ministrando en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Al final, cuando viene Jesús por segunda vez, todo el pecado de la humanidad es colocado sobre la cabeza del enemigo de Dios. Y es dejado en el desierto por 1000 años. Y ahí se cumple, ¿no? Levítico 16. El macho cabrío por Dios era sacrificado. Así como Jesús, tanto el cordero como el macho cabrío por Dios eran sacrificados y su sangre era rociada en el altar, era rociada también en el lugar santísimo para la expiación de los pecados. Entonces Jesús es quien quita el pecado de nosotros. Su sacrificio nos da el perdón de nuestros pecados. El incienso fungía una parte muy especial y está en el centro, y ustedes lo pueden mirar ahí. Jesús lleva consigo las oraciones de todos los santos ante el Padre. El incienso que llevaba el sumo sacerdote son las oraciones. Ahora ustedes y yo oramos a Dios, confesamos nuestros pecados directamente a Jesús, nuestro sumo sacerdote, para que Él expíe nuestros pecados. Es el sumo sacerdote Cristo Jesús quien intercede por nosotros delante de Dios en el lugar santísimo. Finalmente, cuando Elena G. de White y todos ellos entendieron esta parte de qué era lo que había pasado en 1844 y que desde 1844 a la fecha ustedes y yo estamos siendo ministrados por Cristo Jesús en el lugar santísimo, se entendió a la perfección el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel, donde vemos que el evangelio eterno todavía está para todos nosotros. Jesús nos ofrece redención. Jesús nos ofrece vida eterna. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Encontramos nosotros aquí, si lo podemos mirar así a grandes rasgos y en forma general, entonces el mensaje del primer ángel es: el juicio ha llegado. La ley sigue vigente porque Jesús está ministrando en el lugar santísimo, donde está el arca del testimonio, donde están las tablas de los 10 mandamientos. Entonces es una ley vigente. Jesús viene por segunda vez, hay un juicio investigador, y cuando ahí Apocalipsis 14 y el versículo número 7 dice: adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, hace una referencia directa al cuarto mandamiento. Sí está la ley de Dios, sí están los 10 mandamientos, pero el mandamiento que más ha sido atacado por Satanás es el de la adoración a Dios. Y eso se refiere al sábado. Porque en Génesis capítulo número 2 dice que Dios terminó de crear los cielos y la tierra y el séptimo día lo reposó, lo bendijo y lo santificó. En el séptimo día era un día especial, era un día consagrado por Dios para que ustedes y yo adoremos al Creador. Y cuando nosotros dejamos de adorar al Creador y pisoteamos ese cuarto mandamiento, estamos dejando de adorar al Creador y estamos adorando a las criaturas. Estamos no adorando al Dios verdadero y estamos nosotros olvidando eso. Deuteronomio capítulo número 4, lo primero que Dios le dice: cuando entres a la tierra de Canaán, lo primero que tú vas a hacer es, vas a entrar y vas a quitar todos los lugares altos, vas a quitar todos los dioses, porque no hay Dios, no hay otro Dios delante de mí. Yo soy el que te doy las casas que tú no edificaste, huertas que tú no plantaste, son las que yo te voy a dar. Canaán es la tierra prometida, es algo que yo te voy a dar. Y lo primero que vas a hacer es adorarme a mí.
En vez de adorar a los otros dioses, lo que va a hacer es adoración a Dios. Y por eso, hermanos, es que el departamento de mayordomía con la hermana Cindy es quien está presentando estos 10 días de oración. Porque la mayordomía es adoración. Adoración. ¿A quién adoramos? Si nosotros no adoramos y no guardamos el sábado, no guardamos la ley de Dios, entonces nos estamos olvidando del Creador. Nos estamos olvidando de nuestro Padre Celestial. Y es interesante, estaba leyendo yo, ahora que estaba preparando ese tema, 1844, ¿saben que también fue el inicio de la teoría de la evolución? Es en 1844 cuando Darwin presenta los principios, los fundamentos de la teoría de la evolución. Qué interesante, ¿no? 1844 es cuando Dios presenta el mensaje de los 3 ángeles. Y es cuando de parte de Dios viene un mensaje a todo el mundo. Pero también es el 1844 cuando de parte del enemigo de Dios se presenta una teoría que desvincula a la tierra con el Creador, a la tierra con Dios. Y nos presenta esta teoría o estos principios que ellos presentan de que la tierra no fue creada por Dios, sino que fue a través de una evolución de millones y millones de años que la vida en esa tierra llegó a la existencia. Satanás siempre se ha preocupado porque el mensaje de Dios no llegue a sus hijos. Este mensaje está para toda tribu, nación, pueblo, lengua. Está para toda la tierra. Pero también el enemigo de Dios trata de que este mensaje no llegue y se diluya. Y en la mayoría de las universidades, en la mayoría de las escuelas, no se está presentando a Dios como el Creador. En la clase de ciencias no se presenta tanto a Dios como el Creador, sino a una tierra sin Creador. A una tierra que ha evolucionado, a una tierra que es producto de las leyes de las probabilidades, a una tierra que es producto de la casualidad, a una tierra que es producto del más fuerte, del superviviente, de la adaptación de las especies a las diferentes climas, circunstancias, y que es así como hemos llegado hasta el día de hoy. Cuando por otro lado el mensaje de los 3 ángeles dice no. Hay un día de juicio, hay una ley, hay un creador. Y es mayordomía quien presenta ese tema porque es adoración. ¿A quién adoramos? ¿Adoramos al creador o adoramos a la creación? ¿A quién adoramos nosotros? El mensaje del segundo ángel nos dice, ha caído Babilonia. El mensaje del segundo ángel nos viene de Génesis 3:15. Ella te herirá en el calcañar, pero tú le herirás en la cabeza. El pueblo de Dios es un pueblo triunfante. Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios que gobierna en todo el mundo. Ha caído Babilonia. No puede haber otro sistema de adoración más grande que el de Dios. Pueden en algún momento existir, pueden en algún momento las personas estar adorando, estar pensando que existe otro creador, pero finalmente va a caer, finalmente no se va a sostener, finalmente por más teorías, por más principios, por más libros que se escriban, no logrará vencer, porque Dios reclama su creación, porque Dios es el Dios del universo. Es el Dios del sábado, es el Dios de la ley, es el Dios que creó al hombre, Adán y Eva, en el huerto del Edén. Y finalmente, hermanos, Babilonia caerá. Por eso dice, salid de ella, pueblo mío. Babilonia, no participemos de su vino. Babilonia, existe una mezcla entre el error y la verdad. La mezcla entre lo que ven nuestros sentidos y lo que agrada a nuestros sentidos y lo que a veces nuestros sentidos pueden percibir como verdad. Y justamente eso es la teoría de la evolución. Justamente eso es la mezcla entre las personas que tratan de encontrar en la Biblia una adoración pero sin la ley. Un evangelio eterno
donde solamente aceptan el sacrificio de Jesús, pero no su ley, pero no su carácter, pero no lo que es la esencia de Dios. Y por eso encontramos en este mensaje de los tres ángeles, si ustedes se fijan, es un mensaje completo, un mensaje que abarca la verdad de una manera completa, no de una manera parcial, sino de una manera completa. Ha caído Babilonia, salí de ella, pueblo mío. No participes de una doctrina mezclada entre error y verdad. Una doctrina que no es completamente verdad, una doctrina que no es la esencia de Dios. El mensaje del segundo ángel vino ahí con nuestros pioneros, un mensaje que salieron a predicar otra vez, un mensaje que ellos dijeron, no, Jesús sí viene por segunda vez. No fue en 1844, pero es el inicio de un mensaje a todo el mundo, de prepararnos, de que hay gracia todavía, pero también hay un juicio, pero también hay una ley. Y el mensaje del tercer ángel, evitar adorar a la bestia. Voy a leerlo, ahí dice el mensaje del segundo ángel, y otro ángel, el segundo siguió diciendo, cayó Babilonia, la grande, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino ponzoñoso de su fornicación. Así es como lo dice esta versión. Y el versículo número 9. Y otro ángel, el tercero, lo siguió diciendo con gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y el humo de su tormento sube por siglos y siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. El mensaje del tercer ángel nos dice, evita adorar a la bestia. Adora a Dios, adora al Creador, guarda el sábado, guarda la ley, sé un buen mayordomo. La doctrina de la Iglesia Adventista es una doctrina completa, donde nos invita a que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nos invita a que Dios nos ha dado una creación, nos ha dado una tierra. Por lo tanto, es importante que nosotros seamos fieles mayordomos de Dios. La bestia nos dice, no hay problema. Puedes tomar vino, puedes comer cualquier tipo de carne, no hay problema. Jesús te ama. No hay problema que guardes el domingo o que guardes el viernes. Tú puedes guardar cualquier día. No hay problema. Es todo menos guarda el sábado. Nos invita a que nosotros no tengamos el día verdadero, sino que busquemos nosotros un día falso cualquier día. Sin embargo, para Dios no. Para Dios es importante la forma, el cómo y el qué. ¿Qué es lo que vas a hacer? Para Dios es el completo. Para Dios es un evangelio eterno y que es completo, donde se involucra tanto la ley como la gracia, tanto el amor como la justicia. Por eso este mensaje del tercer ángel nos invita a no colocarse la marca de la bestia, ni en la frente ni en la mano, sino buscar el sello de Dios. Buscar el sello de Dios. ¿Cómo la gente va a conocer de que somos verdaderamente hijos de Dios? Pues está la ley, está el sábado, está la imagen. El que se restaure la imagen de Dios en el hombre. Cuando esa imagen se desfigura, cuando esa imagen solamente es parcial, entonces no es la imagen completa. La imagen completa de Dios es su ley completa. Y en especial, por supuesto, el sábado. En especial, por supuesto, su carácter. El sello de Dios. Y por eso hace énfasis al final del mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Cristo Jesús, de Dios, y tienen la fe de Jesús. Apreciados hermanos, estos tres mensajes son
el fundamento, son la esencia de la iglesia adventista del séptimo día. Ustedes pueden ver por qué es tan importante esos 3 mensajes. Estoy yendo en forma general porque cada mensaje podríamos extendernos ampliamente en versículos que los podemos relacionar cada mensaje con la Biblia y que está sustentado desde el Génesis hasta el Apocalipsis con la Biblia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es un esbozo en forma general de lo que es el mensaje de los 3 ángeles. Y podríamos nosotros mirar aquí, y me llamó la atención esto, original o imitación. Satanás siempre ha tratado de imitar a Dios. Satanás siempre ha tratado de usurpar al Creador, de colocar algo que a los seres humanos les puede interesar, pero que no es verdaderamente lo que viene de Dios. Uvas o vino, creador o criatura. Por un lado, en el original está el sello de Dios, el sábado, el evangelio eterno, santo, arrepentimiento, sagrado. Por otro lado está la imitación, la marca de la bestia, un falso día de reposo. Y hay diferentes religiones, unas el viernes, otras el domingo, otras cualquier día, pero no el sábado. Si ustedes se fijan, o sea, cualquier otro día. Para una buena cantidad de personas es el viernes, para otra buena cantidad de personas es el domingo, para otros cualquier día. Sin embargo, para el pueblo de Dios claramente lo dice desde el Génesis, el día séptimo, el día sábado. Para una buena parte de las personas la salvación es una gracia barata. Dios te ama, haz lo que quieras, no importa lo que comas, no importa cómo vivas, simplemente arrepiéntete, ora a Dios y ya, sigue adelante. Sin embargo, para Dios no, para Dios hay que ser santo. Jesús estaba en el lugar santísimo y en el lugar santísimo era algo sagrado. En el lugar santísimo estaba la ley de Dios. Estaba de cómo Dios, aún en el desierto, si su pueblo obedece, Dios le puede dar maná. Dios lo puede sustentar. No hay problema. Apreciados hermanos, es cierto, el día de hoy la mayoría de nuestros jóvenes tiene problemas porque la mayoría de los trabajos no les dan el sábado. Sin embargo, en el arca del testimonio dice, hay maná, hay sustento. Si tú eres fiel a Dios y guardas el sábado, aunque tengas un trabajo que tal vez no es el mejor, Dios te dará maná en medio del desierto. Dios te sustentará. Está el maná. Dios puede hacer salir agua de la roca incluso. Puede alimentarte en el desierto. No hay problema para Dios. Dios es el creador del universo. Es inmensamente rico, por lo tanto Él nos sustentará. Para Dios es santo. Para la imitación no hay ley. Tú puedes profanar el sábado, puedes profanar, así como Belsasar profanó los vasos de oro que eran consagrados para Dios, y por eso una representación de Babilonia. Sin embargo, para Dios no, esos vasos son sagrados, tu cuerpo es sagrado. El día que Dios colocó en la Biblia es sagrado, es el sábado. La imitación es mezcla de verdad y error. Así como cuando tú vas y compras unos tenis de una cierta marca, ¿no? Pero luego vas y son imitación. Y les pueden colocar el nombre y se pueden ser muy parecidos. Pero a la hora de que te los pones, a veces a los 2 o 3 días, a las 2 o 3 puestas, esos tenis ya no sirven, ya no funcionan. Así es también la adoración a la bestia. Adorar a la bestia es colocarse unos tenis imitación. Es colocarse algo imitación. Algo que no es original. Algo que no tiene la calidad y el sello de parte de Dios. Por eso Dios en el mensaje del tercer ángel nos dice, no adores a la imitación. Adora al original. Adora al Creador. Porque ahí estarás seguro. Adora el sábado, no el domingo, no el viernes, no cualquier otro día. Adora el sábado. Sé un fiel mayordomo de Dios. La siguiente diapositiva. Tratando de ir a la conclusión, encontramos nosotros entonces este conflicto entre el bien
en contra del mal. Pues por un lado está Dios con el evangelio eterno, el misterio de Dios, que es la predicación del evangelio a todo el mundo, y donde nos invita esos tres ángeles. Ángel significa mensajero, y ustedes y yo somos mensajeros delante de Dios. Y por otro lado está la embriaguez de Babilonia. Por otro lado está de que Babilonia nos invita a tomar de su vino. Dice que hizo beber a todas las naciones del vino de Babilonia, de la mezcla entre el error y la verdad. Y está el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad también hace referencia justamente a eso, de que es un misterio de cómo los seres humanos se rebelan en contra de Dios. Y Dios, que es un Dios perfecto, por amor, sigue permitiendo que los seres humanos sigan vivos a pesar del pecado que están realizando. Los ángeles no pueden entender cómo es que un Dios santo, perfecto, puede permitir que una criatura se rebele y no sufra las consecuencias. El universo entero es un misterio. El amor de Dios es tan grande como un padre que ve que un hijo está rebelándose en contra de él, pero su amor es tan grande que le da otra oportunidad. Hijo, arrepiéntete. Es el misterio de Dios. El misterio de iniquidad es cómo un rebelde puede seguir con vida y no morir. Ese misterio de iniquidad. O sea, estás rebelándote en contra del Creador. Estás rebelándote en contra del Rey del universo. Estás desobedeciendo guardar el sábado. Estás desobedeciendo cuidar tu cuerpo. Estás desobedeciendo honrar a tus padres. Estás desobedeciendo en no robar. Estás desobedeciendo en no mentir y sigues vivo. El misterio de iniquidad. Y ese misterio, la bestia, el sistema de adoración, de revelación en contra de Dios, nos sigue invitando a los seres humanos. Nos sigue diciendo, mira, puede ser inicuo, no hay problema, puedes seguir vivo. Sin embargo, apreciados hermanos, el mensaje de los tres ángeles dice no. Habrá un tiempo de gracia, pero la hora de su juicio ha llegado. Llegará el momento, un juicio para todos los seres humanos. La siguiente diapositiva, por favor. Habrá un momento en el cual cada persona tendrá que mirarse al espejo. Habrá un momento en el cual ese evangelio eterno, el amor y la justicia, se hará una realidad. Existe la gracia de parte de Dios. Existe el amor de parte de Dios. Dios te ama. Dios me ama. Nos tiene paciencia. Pero la hora de su juicio ha llegado. Pero llegará el momento en el cual la ley estará frente a nosotros y será un espejo en el cual cada mandamiento nos dirá si yo, como mi carácter refleja la imagen de Dios en mí o no. Si esa imagen de Dios se ha restaurado en mi persona o no. O está la imagen de la bestia. O está el misterio de iniquidad, donde yo puedo delinquir, donde yo puedo transgredir la ley de Dios, ser un rebelde. Sin embargo, llegará el momento en que el transgresor se le aplicará la ley. Vendrá el juicio. Vendrá el momento en el cual esa ley reflejará como un espejo el cómo nos encontramos nosotros. Hasta el momento, Cristo Jesús, su sangre nos limpia de todo pecado. La siguiente diapositiva. Pero nos invita a no quebrantar más la ley, porque hay un día del juicio. Porque el mensaje de los tres ángeles, cuando la hermana Elena G. de White y los demás pioneros nos presentan el libro Primeros Escritos, y les invito para que ustedes lean ese libro, Primeros Escritos, es un libro que nos invita justamente a eso. Nos invita, es lo que surge después de 1844, es la razón de ser como iglesia adventista del séptimo día, el pueblo de Dios. Tenemos un último mensaje, el misterio de Dios será consumado en los días que suene la trompeta del séptimo ángel, y estamos justamente en ese sonido de la trompeta del séptimo ángel, en el mensaje del tercer ángel,
Babilonia ha caído y ahora es importante que nadie se coloque la marca de la bestia, sino que nosotros no pisoteemos la ley de Dios y la imagen, la marca de Dios aparezca en el carácter de cada uno de nosotros. Que el sábado, que los 10 mandamientos puedan reflejarse en nuestro carácter y en nuestro diario vivir. La siguiente diapositiva, por favor. El misterio de Dios será consumado. Me gusta esta imagen, donde Jesús a la mujer pecadora la acepta, la perdona. Ni yo te condeno. O sea, yo no te condeno. Dios no ha venido para condenarnos, Dios ha venido para salvarnos, para ofrecernos salvación y vida eterna. Pero también nos invita, vete y no peques más. Nos invita a que una vez reconciliados, a que una vez que hemos aceptado nosotros a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, que nosotros también permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. La siguiente diapositiva. Y entonces se pueda cumplir es esta imagen donde está el sacrificio, y eso es lo que nos lleva al amor de Dios, donde se une el amor y la justicia, donde se une el sacrificio de Cristo Jesús, y ahora Dios nos invita a que nosotros le obedezcamos su ley, no por temor, no por miedo, sino porque le amamos. Porque Él nos amó primero. En la siguiente diapositiva encontramos nosotros de que nuestro Dios tiene un ángel mensajero en este mensaje, en esos 3 mensajes. Tiene un evangelio eterno para todo el mundo. Nos invita a la adoración, a dar gloria a Dios. Nos invita a que seamos conscientes de que la hora de su juicio ha llegado. Nos invita a que tengamos un arrepentimiento. Dios nos invita a que le adoremos como nuestro creador. No hay otro creador. No es la casualidad, no es la teoría de la evolución, no es un Dios que creó en mucho tiempo la tierra. No, es un Dios que creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó el 7º día. Es un Dios que nos ama, es un Dios redentor, es un Dios que creó un día especial para que estemos en comunión con Él, para que ese sábado sea un sello en nuestras vidas. Si ustedes se fijan, cada semana se renueva. No tenemos que esperar cada año. Cada semana se renueva de que yo soy un hijo de Dios, de que ese sábado me dice cada semana, tú sigues siendo mi hijo, yo sigo siendo el creador del universo. Por otro lado, está la ira de Dios. Dios tiene paciencia, es cierto, pero también viene un momento en el cual, dice el versículo número 10, Él también beberá del vino del furor de Dios, vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y el humo de su tormento sube por siglos y siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Apreciado hermano, apreciada hermana, tal vez es cierto. Tú puedes irte de día de campo en sábado, puedes irte a jugar, puedes irte de compras, puedes irte a trabajar, puedes pisotear el sábado, pero finalmente no tendrás reposo. Finalmente, ese supuesto bienestar, esa supuesta ventaja desaparecerá, porque aquí dice que las personas que reciben esa marca finalmente no tendrán el reposo. Un reposo distinto al que nos ofrece en Hebreos, el reposo de Dios. El pueblo entra en el reposo confiados en que Dios es nuestro creador y nuestro sustentador. Por eso también Dios nos dice, aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia, la constancia. Esto no es de un día, no. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es un mensaje, dice, ten paciencia, no tengas miedo, yo estoy aquí contigo. Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. La siguiente diapositiva nos presenta de que es cierto, en algún momento tal vez el enemigo te dice, mira, vente a Babilonia, es una gran ciudad, hay muchos placeres, hay vino, hay un sistema de adoración que es muy flexible.
que tú puedes hacer y adorar como te guste, la música que tú quieras, la forma que tú quieras. Es una mezcla entre verdad y error, muy flexible, muy adaptable a como tú quieras. Lo pueden ver todas las naciones y la mayoría en el mundo lo hace, así es de que no tengas miedo. Aquí finalmente hay dice el furor de la fornicación. Puedes hacer lo que tú, no hay reglas, no tienes que estar en el matrimonio guardándote, no, tú puedes vivir con muchas familias, no hay problema. La adoración a la bestia, la imagen y la marca de la bestia, eso puede suceder durante un tiempo, pero así como a Belsasar, llegará el momento en el cual se escribirá en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Viene la balanza de parte de Dios. Has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Apreciados hermanos, la siguiente diapositiva. Esperamos que nosotros, ahora que Jesús está en el santuario celestial desde 1844 a la fecha, esperemos que nosotros, ustedes y yo, podamos arrepentirnos de todo corazón. Podamos tomar en serio de que estamos antes del día del juicio. Estamos justo en el momento cuando Cristo Jesús viene por segunda vez. En el periodo antes. Estamos llegando al fin del tiempo, en el cual Cristo Jesús se quitará sus vestiduras sacerdotales, saldrá del lugar santísimo y vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. La siguiente diapositiva. Ese día finalmente se terminará. El evangelio será predicado a todo el mundo. Cada persona tendrá que estar presente delante de Dios. Jesús, quien ahorita es nuestro abogado, finalmente ese día vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el juez, porque nos ha dado oportunidad a todos los seres humanos de arrepentirnos. El mensaje de los tres ángeles finalmente llegará a su fin y tú y yo tendremos que responder ante el tribunal del universo. Dios permita que ese evangelio que se predica el día de hoy, si regresamos tal vez nada más allá a las últimas, podamos nosotros encontrar, casi estamos en una antes y la siguiente, por favor. Así como esta mujer había un juicio para con ella, sin embargo Jesús, Él es nuestro abogado. Él es la persona que está al pendiente de nosotros y quien intercede por nosotros. Y nos habla de que el amor de esta mujer, el amor que ella tenía por Dios, obedeciendo y ungiendo los pies de Jesús, amándole y haciendo todas las cosas, colocando el mayor sacrificio que era ese frasco de alabastro, ese perfume que era muy costoso, sin embargo, a ella no le importó. Porque amaba tanto a Dios, porque Dios la había redimido, porque Dios la había perdonado, porque Jesús estaba de parte de ella. Que lo que ella hacía le parecía insignificante al lado de lo que Jesús hacía por ella. En esta mañana yo espero que ustedes y yo podamos ver en este mensaje de los tres ángeles el grande amor que Dios tiene para con nosotros. Y lo que tú y yo podemos hacer delante de Dios es tan insignificante al lado de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y que lo único que podemos hacer nosotros es arrepentirnos y amarle de todo corazón, guardando sus mandamientos. Y la última diapositiva, si la podemos colocar, bueno, son dos. El punto final era esto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón y las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Finalmente, eso es lo que Dios quiere, colocar la ley de Dios en nuestros corazones. Y ahora sí, la última. Y la fe de Jesús. Con esto cierra el mensaje de los tres ángeles. Es una fe inquebrantable. Es una fe de Jesús como cuando estuvo en el Getsemaní, que a pesar de que él sentía el peso del pecado, a pesar de que él sentía que Dios lo había desamparado o se sentía lejos de Dios, sin embargo él se aferró a su Padre.
se tomó de la mano de Él, y esa fe fue la que a Jesús le ayudó a permanecer firme delante de todas las circunstancias. Apreciados hermanos, Dios permita que este mensaje de los 3 ángeles nos ayude a nosotros para que ustedes y yo tengamos esa fe de Cristo Jesús. Que la fe de Jesús en el Getsemaní y en el Monte Calvario sea la misma el día de hoy para nosotros. Cristo viene por segunda vez. La hora de su juicio ha llegado. Él es nuestro Creador. Él es nuestro Redentor. Y tomados de la mano de Dios, perseveraremos hasta llegar al final cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Que Dios nos bendiga en esta mañana.